Muy buenas tardes, muy bienvenidos a todos a este workshop del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. En esta oportunidad tendremos la presentación del trabajo Libertad Religiosa y No Discriminación, elaborado por el profesor de esta casa, que es el profesor José Manuel Díaz de Valdés, y quien tendrá la gentileza de comentarlo es la profesora y ministra del Tribunal Constitucional, María Pía Silva. Voy a explicar primero para todos quienes están presentes acá en esta sala multiuso de la Universidad del Desarrollo, como para quienes están por el chat, la modalidad de trabajo. Tendremos en primer lugar una exposición de unos 20 a 25 minutos máximo de las líneas centrales del trabajo del profesor José Manuel Díaz de Valdés, y a continuación le vamos a ofrecer de inmediato la palabra a la ministra María Pía Silva para que nos pueda hacer su comentario por unos 10 minutos. A continuación vamos a abrir una ronda de preguntas, para lo cual les ruego, ¿verdad?, que levanten la mano usando las herramientas tecnológicas que tenemos en el Zoom, a objeto de irles dando la palabra. Y siempre recordarles, por favor, especialmente a quienes están presentes, que mantengamos nuestros teléfonos celulares apagados. Muchas gracias a todos por estar acá, y solamente me resta, para no interrumpir posteriormente las intervenciones, presentar a nuestros expositores de esta tarde. El profesor José Manuel Díaz de Valdés es abogado y magíster en Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es LLM de las universidades de Harvard y Cambridge. Además es doctor en Derecho por la Universidad de Oxford y ciertamente profesor investigador del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. La profesora María Pía Silva es abogada y magíster en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha sido profesora de Derecho Constitucional, asimismo, en las universidades Alberto Hurtado y Andrés Bello. Actualmente es profesora de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y ministra del Tribunal Constitucional designada por la Corte Suprema desde el año 2018. Sin más, entonces voy a invitar al profesor José Manuel Díaz de Valdés que nos exponga las líneas generales de su trabajo Libertad Religiosa y No Discriminación. Muchas gracias por esa presentación. ¿Se escucha bien en la casa? Está prendido. ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. Ya. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar presentes, tanto en forma remota como presencial. La verdad es que esto es un capricho mío. Yo quería hacerlo presencial. Echaba mucho de menos este tipo de academia, aunque fuera con menos personas, pero con la posibilidad, por supuesto, de tener también una participación online. Así que muchas gracias a todas las personas que hicieron realidad esta semi-vuelta a la normalidad. ¿Ya? Y en segundo lugar quisiera señalar que este artículo está dentro del marco de un condecir regular. La verdad es que, como ustedes saben, yo he trabajado durante muchos años en la no discriminación, pero me preocupaba el hecho de que la no discriminación fuera todo, como que empezaba a teñir muchas cosas. Y la verdad es que hay ciertos conflictos que se van desarrollando con otros derechos, la libertad religiosa, la privacidad, la libertad de expresión. Y mi interés en esta investigación era justamente cómo lograr algún tipo de acomodo entre la libertad religiosa y la no discriminación. Parto de la base, entonces, y el trabajo así lo decía, de que hay una necesidad de acomodarlas. Yo no voy a tratar el día por qué hay que acomodarlas o por qué es tan valorable ambas cosas, digamos, no discriminación y libertad religiosa. Voy a partir de la base que son dos bienes jurídicos fundamentales, los derechos fundamentales que hay que acomodar. Y desde esa perspectiva, mi trabajo presenta tres hipótesis bastante simples. La primera es que, mirando el derecho comparado, hay tres formas principales de acomodar la religión dentro de, ¿cierto?, un marco de no discriminación o de normas antidiscriminación. La segunda hipótesis es que algo de esto existe en Chile, de estos tres mecanismos. Quizás no completamente desarrollados, pero algo hay. Es decir, no traeríamos algo completamente foráneo. Y la tercera hipótesis es que aquí no hay una solución única perfecta, sino que todos los sistemas tienen sus problemas, tienen sus ventajas, sus desventajas. Y por eso, digamos, el trabajo termina con una breve propuesta de cómo creo yo sería la mejor forma de
sacar las ventajas de las ventajas, digamos, y evitar las desventajas de las desventajas. Entonces, dentro de ese marco, y para no pasarme, voy rápidamente a cuáles serían estos tres mecanismos o formas de acomodar. La primera es la forma más, podríamos decir, más clara, que tiene más certeza jurídica, y es que la norma antidiscriminación, la norma general antidiscriminación que tiene un país, establece excepciones. Así de simple. Y dentro de esas excepciones está, ¿cierto?, la protección de las creencias religiosas. Eso da, podríamos decir, insisto, certeza, ¿cierto? Todo el mundo las conoce, etc. En Chile, nosotros, creo yo, tenemos algo de esto. Tenemos algo de esto en el artículo 19, número 16, y tenemos algo de esto en la ley Zamudio, y tenemos algo de esto en la ley de cultos, algo, ¿cierto? Parto por la Constitución, por ser la norma de mayor jerarquía, si bien no es la más evidente. Como ustedes saben, el artículo 19, número 16 de la Constitución establece que se prohíbe cualquier discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio que la ley puede exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos. Aquí, cierto, lo que hace la Constitución, entiendo yo, es reconocer que dentro del ambiente laboral se pueden hacer diferencias, distinciones, como decía Raúl, ¿cierto?, que no sean arbitrarias, por supuesto, basadas en la idoneidad y la capacidad. Estos términos son muy plásticos, son muy flexibles. Yo intenté obtener algún concepto más o menos claro en la jurisprudencia laboral. La verdad es que no lo logré, no hay mucho de esto, y lo que hay, la verdad es que bastante poco doctrinario o dogmático, pero sí tengo me quedó, digamos, la sensación, al menos, de que la capacidad va más unida a algo más objetivo, a expertise técnico. En cambio, la idoneidad es un concepto bastante más amplio, que permitiría cualquier elemento que me haga más adecuado para el trabajo, en un sentido amplio. Creo que ahí Chile, digamos, podría reconocer esta idea, digamos, de reconocer que la religión en ciertos conceptos, en ciertos contextos, podría ser algo más adecuado para hacer un trabajo. Y por eso, digamos, el texto propone que aquí podría haber una base constitucional que permitiría. Si uno mira derecho comparado, la verdad es que en el ámbito laboral hay una institución bastante desarrollada, que es la calificación ocupacional de buena fe. ¿Qué significa esto? Que en varios países se ha reconocido que para ejercer ciertos trabajos yo puedo exigir como empleador ciertas características, cierta idoneidad para usar esta condición. Esto está muy desarrollado en Estados Unidos, está en la Unión Europea, lo vi, en Canadá, en el Reino Unido. No siempre son iguales, acá hay varias variaciones, pero la esencia es la misma, ¿cierto? Esto de pedir algo especial para realizar el trabajo. Y quizá una pequeña clasificación que se muestra ahí, pero más que nada para la demostración de cómo se puede usar. Distinguía entre algunas, digamos, de estas exigencias que hice en relación con, por ejemplo, la autenticidad. Y el caso que ponía en trabajo el de Nelson Mandela. Si yo quiero, ¿cierto?, hacer una película sobre Nelson Mandela, es posible que exija la raza negra y ser hombre. Ahora, esto, fíjense, prohíbe esta discusión. Pero esta discusión al revés. Hay una tremenda discusión de por qué personas de raza negra no podrían representar, por ejemplo, a personas de raza blanca, especialmente en películas históricas, ¿ya? Y hay toda una discusión al revés, pero no me quiero meter a eso porque eso va en la línea contraria de minorías que no aparecen en esas circunstancias. Pero en el caso de Nelson Mandela creo que es pacífico. Yo creo que eso era una cosa que hoy día sería aceptable. Hay otras calificaciones de buena fe laboral que están unidas a la seguridad. El ejemplo de la edad, exigir cierta edad máxima para realizar estas funciones. Y también hay otras calificaciones que dicen relación con la privacidad. El ejemplo que daba ahí, ¿cierto?, es el caso de personas de edad que quieren un cuidador a todo tiempo, que exigen que sea de su mismo sexo biológico, es decir, una mujer que cuide a una mujer. Entonces, esas en general son cosas que se permiten en derecho común. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? A mí me parece bastante bueno, bastante funciona en estos países, pero da lugar a litigación. ¿Por qué? Porque nunca quedan tan bien hechas las normas técnicas, son normas generales. Y cuando uno las baja en la realidad, y eso lo entendemos desde el punto de vista de los que trabajamos en no discriminación muy bien, el contexto es fundamental. Entonces, el legislador da parámetros, orientaciones, pero después al final. En este sentido, digamos, yo ahí propongo algunos criterios para el juez, ¿cierto? No voy a entrar ahora en detalle por el tema de tiempo, pero básicamente me parece que es importante considerar cuál es la relación que existe entre el requisito religioso y la tarea que se va a encomendar. ¿Cuál es el nivel de exigencia religiosa? Porque como pongo ahí en el paper, es muy distinto pedir a una persona, una mujer que es un velo, a pedirle que se haga la ablación femenina. Son cosas radicalmente distintas cuanto a su intensidad.
Y también la naturaleza de la institución, que quizás es el tema más polémico en derecho comparado. Que quita toda esa línea Hobby-Lobby en Estados Unidos, etc. Es decir, ¿hasta dónde puedo extender esto? ¿Es solo para la iglesia la excepción? ¿Es para aquello que rodea a la iglesia, como un colegio, un hospital, un hogar de niños? ¿O va incluso a las personas jurídicas en que los dueños o quienes trabajan en las personas jurídicas que forman parte tienen convicción? ¿Hasta dónde aumenta? Eso quizás es lo más controversial que tiene. Bueno, eso es un primer tema. Entonces, el artículo 1916 creo yo que permitiría desarrollar en Chile esta calificación de buena fe, que ya tiene cierta consagración en el Código Laboral y tiene incluso cierta consagración en temas religiosos en materia de profesores de religión en colegios, ¿cierto? Pero hay dos normas más. La ley Zamudio, que yo creo que es muy buen ejemplo porque es un muy mal, perdón la redundancia, es un buen ejemplo porque es un mal ejemplo. Es decir, la ley Zamudio intenta una acomodación de forma brutal. Lo que dice, ¿cierto? Si ustedes se recordarán, la ley Zamudio en ese inentendible artículo segundo, que ya lo he criticado otras veces, así que no lo voy a repetir más, pero dice, se considerarán razonables las distinciones, exclusiones o restricciones que no obstante fundarse en algunos de los criterios mencionados, como la religión, se encuentren justificadas en el ejercicio legítimo de otros derechos fundamentales. No, solo voy a decir, digamos, que esto es una acomodación brutal, porque lo que estoy diciendo, ¿cierto?, es que cada vez que yo ejerza otro derecho fundamental en forma legítima, no se aplica esta norma antidiscriminación. Y eso me parece que es una muy mala forma de hacer una acomodación. Y en la tercera norma es la ley de culto. La ley de culto me pareció muy interesante, pero algo bastante más sutil. La ley de culto no establece excepciones, ya no lo dice de forma clara, pero sí demuestra algo que ya es bastante común en derecho comparado. Es entender que aquí hay dos problemas que pueden verse simultáneamente como no discriminación. Es decir, cuando yo tengo una persona, ¿cierto?, que quiere ejercer su libertad religiosa y se siente restringida por una norma antidiscriminación, esa persona puede formular ese conflicto como un problema también de no discriminación. Es decir, yo, por ejemplo, soy esta señora Egueidas, ¿ustedes se acuerdan? Esta persona que dio su cruz, ¿cierto?, cuando viajaba en, que me parece que era Sobrecarga, ¿cierto? Y ella con su cruz. Y dijeron, no, el uniforme de la compañía, ¿cierto?, le impide a usted usar la cruz. Y ella dijo, bueno, esto es libertad religiosa, para mí es fundamental mostrar mi religión, usar. Ese mismo caso yo lo puedo reformular y decir, mire, aquí lo que hay es un problema de discriminación. A esa persona no la están dejando expresar su religión en su trabajo y eso es una forma de discriminación hacia él. Es decir, no es solamente libertad religiosa, es no discriminación por motivo. Y eso cambia un poco y lo hace bastante más complejo porque enfrenta no discriminación a no discriminación. Y eso hace que las formas de probar, las formas de argumentar cambien. Y quizás quien más ha desarrollado esto son los ingleses. Hay un artículo de Christopher McGrath, que es, perdón, irlandés, me mataría si me escucha con esto, irlandés, ¿verdad? Hay otros artículos ahí también de Farramet, etcétera, que se meten a este tema. Finalmente, no quiero, por tiempo, no quiero entrar en más detalles, pero solamente terminar diciendo que esta primera forma de acomodar quizás es la que tiene más literatura atrás, porque también la lleva más lugar en litigación. Una segunda forma de acomodar la religión, creo yo, son las objeciones de conciencia, o la objeción de conciencia. En Chile, ¿cierto?, la doctrina y el Tribunal Constitucional ha dicho que la objeción de conciencia nace del artículo 19, número 6, la libertad de conciencia y de religión, ¿cierto? Además ha mencionado que se podría deducir de la dignidad humana, y a mí me parece que además se puede deducir del artículo 19, número 1, de la integridad psíquica de la persona. Ahora, la objeción de conciencia en Chile nació, como ustedes saben, unida al tema del servicio militar, y cómo estas personas podían negarse al servicio militar. Pero la gran discusión que tuvimos de opción de conciencia fue en relación a la ley de aborto, de permisión especial del aborto. Y ahí, ¿cierto?, hay un excelente fallo del tribunal en esto porque hay muchas doctrinas, tanto en el voto mayoría como en el voto minoría. Uno puede leer ahí harto sobre opción de conciencia, ¿ya? Y darse cuenta que no es una institución completamente ajena en Chile, si bien solo se había usado a nivel, ¿cierto?, de servicio militar previo. Ahora, ¿tiene problemas? Por supuesto, tiene problemas. Yo me quiero mencionar solo tres. El primero, en este contexto específico de religioso, es qué tan esencial debe ser la convicción, ¿cierto? Porque uno dice, bueno, en las religiones hay ciertas convicciones, estas conductas que son esenciales y otras que son más bien accesorias. Ahora, claro, uno piensa solo las esenciales deberían dar lugar a la objeción de conciencia, no las accesorias. Pero el problema es quién define qué es lo esencial y qué es lo accesorio. Y esto me lleva a un conflicto, digamos, a un tema que es propio del conflicto con la libertad religiosa, que no se da en el derecho. En la libertad religiosa, si yo me la tomo en serio,
La verdad es que no hay nadie que pueda tomar esa decisión fuera del creyente para estos efectos, no para efectos de la religión. El Estado no puede, creo yo, ni debe tomar esta decisión. No puede, porque el Estado no conoce a profundidad la doctrina religiosa de que está hablando. Dejemos de pensar en un Estado quizás como el Chile de los años 60, en que todos éramos católicos, entonces quizás los jueces, porque ellos también iban a misa y fueron a colegio católico, conocían esto, por tema cultural. Eso ya no es así. Entonces, pedir un juez que conozca lo esencial o accesorio de la religión Bahá'í, cientóloga, es una cosa que no es real. Y tampoco ello se debe, aunque se pudiera, porque la verdad es que eso implica que el Estado toma una decisión que es por un ámbito religioso. Entonces ya aquí hay una mezcla que se vuelve confusa. También hay problemas de dejárselo a la religión, porque dentro de las religiones tampoco siempre hay una unidad respecto de si algo es esencial o accesorio. Nuevamente pensemos en la Iglesia Católica, tiene un magisterio, entonces dice, bueno, hay catecismo, pero en muchas religiones no funcionan. E incluso en la religión católica hay distintas personas. Entonces esto es difícil también. Y si hay que optar por alguien, como digo en el paper, yo hay que optar por el individuo en este caso. Si para el individuo realmente es una creencia que afecta esencial, yo creo que se da el presupuesto de la persona religiosa. ¿Cuánto me queda? Me hizo, parece que va a ser un poco tarde. Me quedan todavía 7 minutos. Ya. Entonces, la objeción de conciencia tiene este problema de esencialidad, tiene el problema que afecta a derechos de otros. Y eso es un límite que también es serio, ¿cierto? Cuando yo ejerzo la objeción de conciencia, yo puedo afectar derechos de otros, y eso hay que tomarlo en serio, pero como digo en el paper, me parece que no es una barrera insalvable, porque al final casi todos los ejercicios de derechos fundamentales pueden implicar un daño, digamos, el daño por sí absoluto, no es óbice. Y además porque aquí hay daño por dos lados, ¿no? También hay daño a la persona que yo obligo a hacer algo que va a violar su conciencia. Entonces el daño está en ambas partes. Y tercero, el tema de la manipulación. ¿A qué voy con esto? En derecho comparado, sobre todo en doctrina, se acusa que la objeción de conciencia se usa para perpetuar luchas que ya se resolvieron en el ámbito político, legislativo. Entonces, por ejemplo, hay gente a favor del matrimonio homosexual, gente en contra, se aprobó una ley de matrimonio homosexual, y quienes perdieron, ¿cierto?, se siguen oponiendo a ella a través de la objeción de conciencia. Es una nueva forma de... Bueno, la verdad es que esta manipulación creo yo que sí, es cierto, puede existir, pero, insisto, es de ambos lados, y tampoco creo que sea una excusa para no regular el tema. Finalmente, la tercera, perdón que haya tan rápido, pero para no pasarme el tiempo, la tercera mecanismo de acomodación de las religiones que a mí me parece que es el mejor, es la acomodación razonable. La acomodación razonable es una institución de derecho antidiscriminatorio bastante exitosa, digo yo, en que lo que se hace es relajar, si ustedes quieren, ajustar una norma general para permitir la inclusión de personas. ¿Ya? Típico caso, ¿cierto?, en materia religiosa, el respeto del sábado, el sábado, ¿cierto? Oiga, usted tiene un trabajo en que debe trabajar el sábado, pero yo sé que usted es un judío observante o un sabatista, y yo le permito que ese turno del sábado usted no lo haga y lo haga en la semana, lo haga un domingo, etc. Lo mismo en Chile, si ustedes recordarán con el caso del examen en escuelas de medicina. Entonces, es una cosa, digamos, que es bastante concreta. Es una pequeña ajuste que se hace para integrar a alguna persona. Ahora, la acomodación razonable en Chile tiene cierta base legislativa, está en la Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad y está en el Código del Trabajo, pero está solamente limitado a discapacidad. Y eso no es sorprendente porque la acomodación razonable, si bien nace para acomodar religiones minoritarias, ojo, nace por región, tanto en Canadá como en Estados Unidos, a los seis, para la policía mundial. Exactamente. La verdad es que se ha ido en el mundo quienes tomaron quienes mejor aprovecharon esto han sido las minorías discapacitadas, más que las minorías religiosas, pero su origen es justamente para acomodar minorías religiosas. Y creo que eso es importante rescatar. ¿Por qué me gusta? Porque es un mecanismo muy flexible, que obliga a negociar, que obliga a conversar, que va reevaluando en el tiempo. No es una cosa que se hace hoy para siempre, lo que le quita dramatismo a la decisión. Y me parece además que permite transiciones cuando hay cambios culturales importantes. A mí me parece que esta es la mejor solución. Para ir terminando entonces, tenemos tres mecanismos, creo yo, en derecho comparado para acomodar la religión frente a normas de discriminación. ¿Cuál usamos? Claro, lo más fácil es decir todo, lo que sea necesario, sí, por supuesto. Pero a mí me parece, y como reflexión final que pongo en el paper, que la objeción de conciencia nos sirve como columna central para esto, porque es muy excepcional, es algo muy importante, yo la defendería de todas formas, pero es algo muy excepcional.
Entonces no puede ser la base del sistema. Segundo, ¿cierto? Las excepciones legislativas, honestamente, yo entré a este tema por ellas, me llamaron mucho la atención. Y me gustó mucho algo que menciona ahí, que es el compromiso de Utah. El compromiso de Utah es un compromiso que se hizo en un estado muy singular, que es Utah, ¿cierto? ¿Por qué singular? Porque es un estado con una mayoría mormona muy fuerte, históricamente. Y los mormones son bastante contrarios, ¿cierto? Bastante resistentes a la minoría sexual, hay un conflicto muy fuerte. Y sin embargo, estos mormones se sentaron en la mesa con los representantes de minoría sexual y llegaron a un acuerdo, que es el acuerdo, el compromiso de ellos. Entonces uno dice, bueno, aquí hay esperanza. Si dos grupos que históricamente estaban tan enfrentados lograron sentarse, llegaron a un acuerdo, escucha, por aquí puede haber un camino de consenso. Pero la verdad es que me fui desconvenciendo en el tiempo por dos razones principales. Una, porque por la cantidad de litigación que causa esto. O sea, esto no soluciona el problema de Estado. Y dos, porque me parece que hay mucha ambición en pensar que puede solucionar el problema de fondo. Es decir, aquí vuelvo al derecho antidiscriminatorio. La clave siempre la va a tener el juez. La ley podrá orientar en esta materia, pero es siempre análisis contextual. Entonces me parece que es muy difícil hacer una ley con tanto detalle, con tanta perfección, con tanta contraexcepción, con tanto requisito, que pueda efectivamente evitar una litigación que puede ser muy amarga. Entonces no la sacaría del cuadro, pero creo que no es suficiente. Y por eso, y con esto termino, creo que la mejor opción son las acomodaciones razonables, por su flexibilidad, porque han funcionado muy bien nuestras áreas, porque nacieron para acomodar la relación, y porque de alguna forma nos permite ir revisando el resultado. No es un compromiso férreo, legislativo, que cuesta mucho cambiar, es algo que se va adaptando. Tiene sus problemas, por supuesto, pero yo creo que las ventajas son más grandes que las desventajas. Termino entonces diciendo que hay tres mecanismos, yo tengo mi preferencia, y espero que haya quedado claro en el paper que aquí no hay nada revelado, porque todos tienen todo. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor José Manuel Díaz de Valdés, especialmente por haberse ceñido en forma estrictísima, diría, al tiempo conferido. Y ahora, a continuación, tal como había sido anunciado, tengo el gusto de darle la palabra a la ministra María Pía Silva para que comente la ponencia del profesor Díaz de Valdés. María Pía. Muchas gracias, Marisol. Un gusto estar acá con todos ustedes presencialmente, aunque sea con mascarilla, que es un poco más difícil de hablar, ¿no? Bueno, la verdad es que al leer este trabajo pensé, por Dios, qué difícil resulta opinar acerca de un trabajo elaborado por el especialista número 1 en Chile del tema de la no discriminación. La verdad es que es bien arduo, complejo, porque creo que él tiene esa capacidad, ha profundizado tanto en este tema, que ha tenido esa capacidad de poder llegar a temas ya mucho más finos, ¿no? Como el que estamos enfrentándonos acá. Entonces, decir cosas novedosas o comentar algo así, la verdad es que coincido en muchos aspectos de lo que él dice, y solamente de repente surgen algunas dudas que quizás pueden ser aclaradas por José Manuel, o quizás aportar algunas ideas nuevas, ¿no? No creo que mucho más que eso, ¿no? Parto por señalar que uno de los aspectos más interesantes que pone relieve José Manuel en este tema es que el factor religioso, si bien puede entenderse como un criterio sospechoso de diferenciación, también se puede conseguir como una excepción legítima, que se puede exprimir entonces ante normas que odio a la discriminación. O sea, eso es como las dos miradas del mismo tema. Entonces, el pertenecer a un grupo, en este caso religioso, crea muchas veces dificultades, ¿no es cierto?, obstáculos que se fundan en estereotipos de carácter negativo y por lo tanto llevan a prejuicios, ¿no es cierto? Y ahí nos encontramos con la discriminación. Pero esa misma pertenencia, a su vez, autoriza a que se establezcan respecto de ella lo que se puede llamar un trato diferenciado también, ¿no? O sea, por una parte, claro, se discrimina, pero por otro lado, solo pertenencia también puede llevar a crear un trato diferente con respecto a los demás. En este último caso, entonces, como este criterio opera en contra de los mandatos generales de la ley, parece lógico entonces demostrar la necesidad de establecer la diferencia y su justificación. Para ello entonces tiene que ponderarse la motivación de la argumentación distinta y la razonabilidad de la explicación, porque la ausencia de motivación va a ser sinónimo de arbitrariedad, por una parte, y la explicación insuficiente también puede venir en falta de razonabilidad y por lo tanto también en discriminación. Por lo tanto, entonces, al tratarse de asuntos que implican un trato diferenciado, distinto al común, y que favorecen a las personas naturales, que lo que es jurídica también, puede ser, ¿no es cierto?, un empleo religioso,
que profesan un ideario religioso o entidad religiosa, la racionalidad de la medida excepcional debe siempre encontrarse suficientemente justificada. Por otra parte, me parece que tal vez, no sé, yo sé que tú dijiste, no me voy a meter en esto, pero, porque me parece a mí que debe darse alguna fundamentación mayor acerca de las razones que llevan a establecer estas acomodaciones. ¿Ah? Porque si bien el profesor aclara que no quiere entrar en esta discusión, tú mismo al final propones una norma constitucional que reconozca el derecho a la acomodación razonable, y por lo tanto, claro, cuando uno está proponiendo una norma así, uno, bueno, tiene que justificar bien, digamos, tú das como por hecho, ¿no? Hay una serie de fundamentos que llevan a este tipo de excepciones, pero yo creo que eso me faltó, ¿ah? Sobre todo teniendo presente esto último, porque aquí a mí me parece que, según lo que yo creo, es que estas acomodaciones ponen de manifiesto que una cuestión bastante fundamental, ¿qué tan lejos están las sociedades democráticas de reconocer o no las diferencias? Eso es lo que está detrás también. O sea, el tema de que en un régimen democrático, como el que tenemos nosotros consagrado en la Constitución, y que el artículo 4 lo señala, debe basarse en el respeto por la pluralidad, y por lo tanto, que una pluralidad no solamente política, sino que también de pensamiento, de creencia, de idearios, de ideologías, de valores. Entonces, promoviendo entonces la tolerancia frente a la diversidad. Y yo creo que eso está detrás de las acomodaciones, en gran parte, ¿no? Y por lo tanto, cuando uno reconoce la libertad de conciencia y la manifestación de todas las creencias, que a su vez la manifestación de las creencias es comprensión del principio de libertad de expresión, ¿no? Es una forma, ¿no es cierto?, de expresar, en este caso, el creo religioso. Todo esto se fortalece a través de este tipo de mecanismos para que estas personas justamente puedan ejercer sus derechos religiosos. Por una parte eso, o sea, el tema digamos, del principio democrático que hay detrás. Y por otra parte también el tema de la igualdad sustancial, reflejado en el derecho a participar con igualdad de oportunidad en la vida nacional. Porque me parece que ahí también estos mecanismos persiguen esto, en la medida que a través de ellos se busca que las personas puedan vivir conforme a sus propias creencias religiosas, sin sufrir en la medida de lo posible entonces una discriminación, y siempre en igualdad de condiciones con los demás, o sea, para que todos no se sientan, ninguna persona se sienta excluida, ¿no? Y por lo tanto no sea discriminada por la manifestar su creencia religiosa. Entonces, aquí lo religioso sale de la esfera de lo privado y se va a la esfera de lo público. Y por lo tanto, y en ese sentido, claro, porque hay manifestaciones de discriminación que no tienen esa connotación. Aquí, claro, generalmente la libertad de conciencia, lo que uno piensa, lo que uno cree, se lo guarda, ¿no? Pero aquí se trata de transparentarlo, porque tienes que transparentarlo para poder adoptar esas medidas que permitan, digamos, que tú puedas manifestar tus creencias. Entonces, tiene esa modalidad especial y que lleva entonces a poder ejercerlo con igualdad de oportunidad. Entonces, eso me surge. Ahora, ¿qué más? La verdad es que revisando las distintas alternativas que tú propones de estas formas de acomodación de la religión, y estas excepciones legales y constitucionales, creo coincidir contigo también en cuanto a que, ¿cómo se llama? Todas ellas están en nuestro sistema jurídico, se pueden tomar de la posición porque tú vas. Y solamente me atrevo a agregar algunas cosas que te puedan servir, digamos, para enriquecer, porque por ahí soplaste algunos fallos del Tribunal Constitucional, cuando mencionas el 19 número 16, inciso segundo, porque últimamente el Tribunal ha dictado 2 sentencias sobre esta materia, porque a todo esto yo lo veo aquí más bien como esa regla, más bien tiene que ver con el plano de la libertad de contratación, porque son exigencias que se hacen, que se pueden formular, digamos, que tienen que ver con la capacidad de idoneidad, que efectivamente la idoneidad es un concepto amplio que abarca la capacidad, porque la capacidad no es un elemento más de habilidades técnicas, ¿no? Entonces, estoy hablando, que además con anteojos, bueno, y entonces,
me parece a mí que la forma en que está redactada la norma más bien, como te decía, apuntaba a la libertad de contratación. Y también se vincula con el derecho de participar con igualdad de oportunidades de la vida, también, este derecho, no solamente con la no discriminación y la protección del principio de igualdad, sino que también con este otro. Y esta calificación ocupacional de buena fe está entonces en la regla, es perfectamente posible invocarla como para exigir, digamos, permitiendo, digamos, hacer estas excepciones, este trato distinto a quienes accedan a un trabajo. Entonces, dos fallos del Tribunal Constitucional sobre ese tema, sobre puntualmente eso, hablando del acceso al trabajo. Uno, el rol 6304, que es de 2020, en que el tribunal consideró que una norma del estatuto administrativo que impedía nombrar a un profesor extranjero en un cargo directivo vinculado a actividades académicas que se desarrollan en una universidad pública, por el hecho de no ser ciudadano, era discriminatoria, en el caso concreto. Y con ello se vulneraba más el 19 número 16, ¿no? Porque sabemos que hay una norma, entonces el estatuto administrativo se obliga a que para acceder a un cargo público hay que tener ciudadanía. La sentencia en ese caso argumentó que si bien la disposición impugnada busca reservar los cargos de la administración del Estado a los ciudadanos con el fin de resguardar ciertos valores que tienen que ver con el ejercicio de la soberanía, con la comunidad nacional, esa limitación no parecía necesaria de establecer en relación al acceso a cargos a través de los cuales no se ejerce soberanía, porque la ciudadanía se vincula al ejercicio de derechos políticos. En este caso, en ningún caso, en el fondo se debería nombrar el director de un departamento, qué sé yo, en alguna universidad, pero en un aspecto académico. Ese es el 6304. Y también en materia de nacionalidad, digamos que la propia Constitución sabemos que permite que la ley establezca como criterio de diferenciación la nacionalidad, pero tiene que ser racional, ¿no? Igual. Considero que los límites del acceso al empleo privado de los extranjeros que se establecían en una regla, porque era inconstitucional. ¿Por qué? Porque se trataba de una norma que restringía el trabajo de un médico especialista, que estaba especializado en el extranjero, que era extranjero también, y que estaba certificado técnicamente aquí en Chile, no le permitía pues, que trabajara en el sector público, no en el sector privado. Entonces, por lo tanto, esa regla que no le permitía trabajar en el sector privado afectaba la igualdad ante la ley y también vulneraba el 19 número 16 sobre la base de que se trataría de una discriminación por nacionalidad no justificada. Ese es el rol 79-62. Ya, esos son aportes. Bueno, después me meto en la segunda mecanismo que estamos en el primer mecanismo, la ley antidiscriminación, coincido con todo lo que tú dices, la ley antidiscriminación, yo creo que efectivamente no es muy, no conviene, digamos, citarla, ¿no? Para este tipo para aplicarla en este tipo de excepción. También, bueno, la ley de culto me llamó mucho la atención, lo que tú dices, porque es muy interesante la conclusión a la que tú llegas, a partir de lo que es esa dicha regla. O sea, los conflictos no surgen entre la libertad religiosa y la no discriminación, sino entre dos formas de discriminación. No se me había ocurrido, la verdad, reconozco, y me pareció muy válido, porque efectivamente aquí afecta tanto a la persona que actúa ante lo religioso y que quiere ejercer sus derechos y que puede ser discriminada, como también desde la otra perspectiva. Incluso puede ocurrir que al ejercer su derecho, produzca la discriminación respecto de otra persona, que también ahí ponen unos ejemplos, ¿no? Produce que sea discriminación respecto a los homosexuales, etc. Entonces, gracias. Aquí nuevamente nos encontramos que los religiosos salen de la esfera de lo privado y se entran a la esfera de lo público, invocando como una excepción a la discriminación. Así que, bien, no sé. Bueno, y en cuanto a la objeción de conciencia, que se vincula a la dignidad humana, la libertad de conciencia y el derecho a integridad psíquica, tú dices eso, me parece también que se relaciona con la autonomía individual, ¿no? O con la autodeterminación, ¿no? En cuanto a través de ella se fija una especie de esfera inviolable en la que no se permite que interfiera, en este caso, la coerción de una obligación jurídica, ¿no?
y que por otro lado tiene tal fuerza y tan excepcional que el Estado la tiene que tolerar y respetar. Pero es muy excepcional, ¿no? Es una cosa excepcionalísima, y por eso que las herramientas que tú pones, o más bien las características que tiene para poder ser invocada, me parecen adecuadas, porque efectivamente tiene que cumplir con todos estos requisitos, ¿no? Por lo tanto, teniendo presente los pros y los contras de este mecanismo, antes de emplearse, es indispensable que se regule legalmente, siempre, ¿no? Yo creo, como única forma como de hacerlo previsible y limitado, ¿no? No me parece a mí, porque estamos hablando de dejar de cumplir una obligación jurídica. Entonces, bueno, y en cuanto al mecanismo de acomodación razonable como el más idóneo para resolver conflictos entre el ideario religioso y la discriminación, sí, efectivamente, me parece también lo mismo, ¿ah? Que sí, es el más idóneo. Los ejemplos sobre la ley de las personas en situación de discapacidad son buenos, pero y creo que esa ley es muy buena en general, ¿eh? Es una ley, hay varias funciones de esa ley, aquí hay varias normativas que se vinculan con las personas en situación de discapacidad que han ido también concretando, no sé si las tienes todas, pero o algunas, no sé, tampoco las puedo más tengo todo, el decreto Supremo 82 de febrero del 2012 del Ministerio de Planificación, que establece normas para la aplicación de mecanismos de comunicación audiovisual que posibiliten el acceso a la programación televisiva de personas con discapacidad auditiva, el decreto Supremo 142 del mismo Ministerio del 2011, sobre normas de igualdad de oportunidad e inclusión social de personas con discapacidad relativa al transporte público, la ley 21.168 del año 2019, que introduce el principio de atención preferente en materia de salud a las personas discapacitadas y a los mayores de 60. Además, bueno, de la ley que tú citaste, la 21.015. Ahora, tengo una duda respecto a la acomodación razonable. La duda que tengo es si es posible establecer con claridad los límites de la acomodación razonable, por quien decía en un caso concreto, o si es necesario que exista además siempre un mandato legislativo previo y expreso que ordene la existencia de este deber de trato diferenciado. Porque en este último caso, claro, si estamos hablando de regla, volvemos como al sistema de las excepciones, ¿no? Entonces, se trataría como bien de una respuesta genérica y rígida, y por ello no ajustar estrictamente al contexto concreto. Aunque esto último, claro, se salva, me parece, si la ley solo establece algunos requisitos que den seguridad y certeza respecto a cómo ciertas pautas, ciertas bases, como para que, en definitiva, se tome una decisión por el intérprete de la norma, por el que tiene que aplicarla, y que lleguen a propiciar la igualdad, ¿no es cierto?, de los tratos. Pero tiene que ser muy básico, no puede entrar a detallar mucho si no estamos cayendo en lo otro, ¿no? Entonces, bueno, eso es más o menos, ¿no? O sea, incluso el principio general de igualdad proporciona una base sólida para sostener la existencia de un deber de acomodación no tolerable por razones religiosas, en ausencia de un mandato legislativo explícito, pero de todas maneras, ahí, ¿cómo se consiguen esos dos mundos? Ahora, si vemos el derecho anglosajón, también aquí se ha dicho que ¿cómo se llama? Este sistema de acomodación razonable igual tiene como límite el perjuicio excesivo. Aquí hablan en general la jurisprudencia anglosajona, y en el modelo español no puede ser una carga desproporcionada. Estoy pensando principalmente porque esto está muy desarrollado en temas laborales, ¿no? En temas, por ejemplo, Pedro Loreta, que tiene un artículo sobre la materia, que no sé si lo revisaste, también trata de esta materia. Pareciera que en ese ámbito, y que en el fondo las personas están desarrollando su vida en un cierto ámbito, es donde más se ha regulado esta materia, ¿no? Y hay mucho pero son dos miradas un poco distintas. Yo pienso que los norteamericanos, los canadienses, los ingleses se han dedicado más a este tema, quizás porque para ellos el principio democrático es tan importante. Y porque ellos viven en una sociedad tan plural, donde la religión además es tan importante, de tanta diversidad de religiones, que hacen que tengan más desarrollo. Nosotros estamos más atrasados, pero ya hay un incipiente desarrollo. Bueno, y la norma que finalmente se propone de consagración de un derecho de rango constitucional a la acomodación razonable,
dirigido cuanto menos al legislador y a los tribunales. Bueno, veamos cómo nos va la convención. Parece adecuada para darle una herramienta al legislador y en general a quien tenga que aplicar este principio, frente a conflictos que enfrentan entonces estas dos formas de discriminación, ¿no? La que puede sufrir el creyente y la que puede sufrir quien se vea perjudicado por la utilización que se le hace al creyente. Así que sería fantástico en estos momentos quizás entonces pudiera aprender. En todo caso, para mí, reconozco directamente que es un tema nuevo. Y lo confieso y y sobre todo, me parece muy interesante como tú vas planteando en forma muy metodológica, muy ordenada, cada uno de los sistemas, y sobre todo estos paralelos, ¿cierto? En cuanto a ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Yo creo que, sinceramente, existe todo lo que no se lo puede ocurrir, por lo menos no se lo ocurre nada, pero pueden haber otros problemas y desventajas respecto a cada uno, pero muy bien armado, muy claro además, no es muy sencillo, porque a veces uno lee cosas que son complejas, pero con mucha calidad. Bueno, muchísimas gracias también a la ministra y profesora María Pía Silva por este comentario. Estoy segura que quienes nos están siguiendo por Zoom, un especial saludo para el director de nuestro Centro de Justicia Constitucional, profesor Verdugo, a quien vemos ahí en la pantalla, y ciertamente agradecer, yo creo que en forma muy especial, la presencia física esta tarde del expresidente del Tribunal Constitucional, exministro, profesor Raúl Bertelsen, de la Universidad de los Andes, vecino también de esta universidad y que nos acompaña. Vamos a abrir ahora un espacio para preguntas y le vamos a dar al final de ellas, tanto preguntas o comentarios, la palabra al ponente de este interesante trabajo sobre libertad religiosa y no discriminación. Solamente a modo de sugerencia de preguntas o comentarios, que creo que aquí hay varios puntos interesantes que se han planteado en torno al trabajo, me atrevo simplemente a poner sobre la mesa 4. Uno de ellos es realmente, puede apreciarse en todo lo que ha expuesto el profesor Díaz de Valdés, la presencia de inevitables conflictos de derechos o de intereses de relevancia jurídica. ¿Cómo los vamos a resolver entonces? Sobre la base, como se dice en algunos de los criterios expuestos de la razonabilidad, o nos vamos a inclinar por la proporcionalidad para disminuir efectivamente la discriminación existente y en definitiva valorar, como se pretende, la libertad religiosa. Otro punto sería la amplitud que debe tener la reserva legal, creo que fluye muy claramente en la exposición de la ministra María Pía Silva. Y por último, yo creo que una cuestión muy interesante que queda flotando en el ambiente, que es la posibilidad, ¿verdad?, de instaurar aquí una suerte de gobierno de los jueces. ¿Hasta qué punto, verdad?, sobre la base del criterio de la acomodación razonable, le estamos entregando un tremendo cheque en blanco a los jueces para resolver cuestiones tan delicadas. A modo de sugerencia, simplemente estas cuestiones, y a continuación abro la palabra. Vamos a empezar aquí. Yo les voy a rogar, para quienes no se conozcan, que de todas maneras aprovechen de identificarse. Por favor. ¿Yo hago la pregunta? Sí, sí. Bueno, muchos me conocen, yo me presento, mi nombre es Cristóbal Caviedes, yo soy profesor de la Universidad Católica del Norte en Antofagasta, pero presencialmente estoy en Santiago, así que también por las mismas razones que dijo José Manuel decidí venir físicamente. Te quería hacer una pregunta, y esto quizás es súper de ignorante lo que voy a preguntar, pero ¿cuál es exactamente el criterio de religión que utiliza la jurisprudencia para definir una determinada creencia como una religión? Porque yo aquí estoy pensando de inmediato en el típico conflicto que hay entre, estoy pensando, los filósofos ateos por un lado y los sociólogos por el otro.
Porque los filósofos ateos lo que te van a decir es, no, el principal elemento para definir una religión es la creencia en algo sobrenatural, y después dicen, y eso es bullshit, ¿no? Y versus, por el otro lado, los sociólogos que van a decir, un poco siguiendo a Emil Durkheim, etcétera, no, el principal elemento de la religión es el elemento comunitario, y eso no necesariamente va acompañado de, digamos, una creencia en algo sobrenatural. Porque, claro, te genera enormes diferencias uno y otro. Uno podría, por ejemplo, creo que han habido casos de alguien que decía que era un druida, y era el único druida porque no existía más druida. Entonces, eso lo estoy pensando. Esa es mi primera pregunta. Mi segunda pregunta, y esto acá yo me estoy adelantando a un conflicto que probablemente se da, y eso respecto a la primera, la adecuación por capacidad, es si has visto casos de eventuales exclusiones de personas que ejercen determinadas religiones por razones sanitarias. Estoy pensando ahora de inmediato el creyente antivacunas que quiere trabajar en los servicios de salud, ¿no? Con todos los enormes problemas sanitarios que tener a una persona antivacunas en servicios sanitarios implica, ¿no? Esa es mi segunda pregunta. Y la tercera, con el tema de acomodación razonable, ¿hay alguna especie, y esto relacionado con lo que dice la ministra Peña aquí presente, ¿hay algún protocolo respecto de quién tiene que hacer esta adecuación primero y quién después? O sea, no sé, estoy pensando en casos como, por ejemplo, el caso Begum en Gran Bretaña. ¿Quién tiene que hacer la acomodación razonable para ver cómo cambiar los uniformes? Primero el colegio, después la autoridad administrativa, después los tribunales. ¿Hay algún orden ahí? Eso sería mi pregunta. Muchas gracias, profesor Javier. ¿Tú estás tomando nota, José Manuel? Aquí nos han pedido la palabra también en la sala el profesor Julio Alvear. Le pasamos el micrófono. José, voy a intentar ser súper breve ya, pero a mí me surgió la misma inquietud de Cristóbal. Me recuerdo mi año que iba 2 veces al mes a hacer clase a la Católica del Norte, en Antofagasta. Quizás alguna vez nos conocimos, Cristóbal, quizás no lo sé, pero bonito tiempo. En tu estudio profundizaste un poquito más la noción de religión, porque yo creo que es súper importante. A mí me parece que yo nunca le he tenido mucho respeto al derecho constitucional, a pesar de que soy profesor de derecho constitucional, en categorías que van mucho más allá de lo normativo o dogmático, ¿no? Me parece el derecho constitucional ocupa mucho la noción lockeana de religión y loco. Yo creo que en materia religiosa no sabía ni dónde estaba parado, ¿no? En su texto, la racionalidad del cristianismo muestra de no conocer el cristianismo, ¿no? No voy a decir cosas más malas del Locke por respeto a las tradiciones, ciertas tradiciones liberales, en las cuales yo tampoco creo. Pero, ¿te parece importante ese punto? Yo creo que hay que trabajar bien el concepto de religión, y te lo digo porque en el discurso del derecho constitucional se usa mucho para mí, lo que yo opino, mi sentimiento religioso, y la verdad es que la religión, desde el punto de vista de la autocomprensión de las religiones, al menos la monoteísta, es un sobre ti, no es un para mí, es un sobre ti. Y eso me parece muy importante desde el punto de vista de la autocomprensión de la religión cristiana, de la Iglesia católica, de la Iglesia luterana, del Islam, etcétera. Entonces, ahí eventualmente siempre vamos a tener un problema, y voy a la segunda pregunta, un problema de choque, porque yo soy católico, apostólico romano, y trato de ser coherente, y conozco bastante bien la filosofía y la teología católica, y establecer de que la religión dentro de la casa es una estupidez de los últimos 20 años, 30 años, da igual, hay gente que no conoce bien los fundamentos de su religión. Pero imaginémonos una religión católica con toda su coherencia, tú no reservas la religión en tu casa. Es como tú vas a encender una hoguera, no sé, tú necesitas oxígeno, y la comunidad social es súper importante para efectos religiosos. Y acá entra la segunda
En la segunda fase me pregunta, entonces la primera es, ¿has trabajado con el concepto de religión? Vamos a quedarnos con el concepto lockeano, ¿con qué concepto? Y entronco con lo que dice Cristóbal, ¿no? La visión del ateo de la religión puede ser una cosa, la visión sociológica de Durkheim y otra, que maneja, ¿no es cierto?, la religión más vinculada a lo sagrado, a lo intocable, etcétera, es súper importante. Y esta segunda pregunta que también se vincula con lo que, un poco lo que decía la María Pía, de lo público y lo privado. ¿Podrá haber acomodación razonable en el sentido fuerte de la palabra? Es decir, si vinculamos históricamente el derecho constitucional liberal como un instrumento jurídico al servicio de la secularización, es decir, de la reducción de la religión, desde su desintegración en el espacio público y su reducción lo más posible al ámbito, digamos, de la camiseta dentro de la camisa, no que se note menos, la camiseta no se nota en la camisa, ya ni siquiera en la camisa. Si es un instrumento, ¿no es cierto?, al servicio de la secularización, que es un proceso histórico, que bien puede haber una reacción, no sabemos nada en materia de historia, una reacción, ¿no es cierto?, a favor de la dimensión pública, social de la fe. ¿Es posible una acomodación? ¿O es simplemente esa acomodación va siempre en estado de transición? Digo, en la medida en que la laicización va ganando, tú tienes a las personas religiosas en un rinconcito pidiendo perdón si quieren salir a la calle, estoy vulgarizando, con la cruz. Pero por ahí se da vuelta el proceso y de nuevo tenemos una cristiandad, 1000 años duró la cristiandad, ¿no es cierto?, una renovación de gente que quiere que la fe influya en el ámbito público. ¿De acuerdo? Entonces, ¿es posible esa acomodación razonable? ¿O es lo que hay, como dicen por ahí? ¿Ya? Muchas gracias. Gracias. Vamos a darle la palabra al profesor Raúl Bertelsen. ¿Me ayudas, Cristóbal? Gracias. Muchas gracias. Es un agrado participar una vez más en esta actividad de la Universidad del Desarrollo, a la cual no solo estamos físicamente cerca, con lo de los Andes, sino afectivamente cerca. Entonces, una gran. Yo quiero sugerir una perspectiva distinta para enfocar el problema, que es el respeto que las constituciones deben tener a las instituciones que tienen un sello definido propio, ¿no? Que es el caso de Chile, ¿no? Sobre todo la Iglesia Católica y también otras iglesias, ¿no es cierto?, que tienen presencia en el país, ¿no es cierto?, que han surgido 5 siglos atrás, como la Iglesia Luterana, por ejemplo, o la Iglesia Ortodoxa, Entonces yo creo que el derecho constitucional debe, ¿no es cierto?, ser una visión realista y ser respetuoso a lo que ya existe, ¿no? O sea, existe con características propias, ¿no? Y no forzarles a esas instituciones, ¿no es cierto?, a que se acomoden a los parámetros estrictos, en este caso de la igualdad. Porque el trabajo del profesor Violet es excelente, o sea, excelente, riguroso, con un análisis muy fino, ¿no es cierto?, para tratar efectivamente de salvar las diferencias, ¿no es cierto?, por estimarlas razonables en el tiempo. Entonces yo sugiero, ¿no es cierto?, explorar con una vía, ¿no es cierto?, podemos llamarlo de realismo, ¿no?, de realismo. Instituciones, ¿no es cierto?, que tienen una existencia propia, ¿no es cierto?, por su misma naturaleza, que puede ser jerárquica o con diferencias entre hombres y mujeres, ¿no es cierto?, y respetando, ¿no? Respetando, ¿no? Con los pueblos indígenas van a pasar probablemente, si tienen un nivel de cierto reconocimiento constitucional, tener que aceptar que tienen ciertas diferencias de igualdad que la ley, en algunas instituciones deportivas. Pero en fin,
mayo es una sugerencia, ¿no es cierto?, para explorar el tema. Muchas gracias, profesor Bertelsen. Voy a pasarle ahora el micrófono y la palabra al profesor Gaspar Jenkins del Centro de Justicia Constitucional de la UNED. Muchas gracias, profesora. Mi pregunta es muy concreta y busca profundizar un poco en el concepto de acomodación razonable. La exposición me hizo acordar un caso chileno del año 2017-2018, ley Zamudio, en donde la Universidad de San Sebastián fue demandada por 2 estudiantes que alegaban ser zapatistas en contra de pruebas que eran fijadas los días sábados. Y a pesar de que obviamente la jurisprudencia de primera instancia del juez de letra no profundizó en los conceptos técnicos que usted expone, sí dio a entender que había una discusión respecto si era posible o no pedirle a la universidad fijarle un calendario especial, porque ello implicaba no solamente establecer, como decía la jurisprudencia, una diferencia respecto de los demás estudiantes, ya sea porque le van a dar menos días de estudio o más días de estudio, pero al mismo tiempo por la necesidad de contratar profesores en horario extraordinario para poder tomarle esa evaluación, fuese oral o fuese escrita. La jurisprudencia termina rechazando la demanda y considera que no hay discriminación por ley Zamudio, porque justamente considera que no había otro mecanismo para que la universidad pudiera actuar. Y busca, eso sí, modificar un reglamento. Y esto es lo que a mí me interesó mucho de esa jurisprudencia, porque el juez de letra lo que termina diciendo es que los muchachos sabatistas conocían el régimen al momento de matricularse en la universidad y conocer el reglamento académico de la universidad. Y en el fondo les dice el juzgado que es responsabilidad de los estudiantes saber cuáles son las condiciones y saber si ellos son compatibles, entre comillas, con las exigencias, con los estatutos internos de esta organización. ¿Cómo es posible, y aquí vendría mi pregunta, utilizar el concepto de acomodación razonable cuando la universidad se defendió con estos argumentos económicos y argumentos también de discriminación? ¿En qué momento el juez puede echar mano a este concepto para, como decía la profesora Peña, en el fondo, no sé si a través de un mecanismo de ponderación, no sé si a través de un mecanismo de proporcionalidad o de razonabilidad, pero qué herramienta utilizar para resolver en el fondo este conflicto de derechos que se produce en la práctica? También le agradecemos al profesor Jenkins. Se parece mucho esta situación al ideario institucional, ¿verdad?, que consideró el Tribunal Constitucional en la ley de aborto en 3 causales. Enseguida vamos a aprovechar de estimular a quienes nos están acompañando también en el Zoom. Hay una pregunta más aquí en la sala presencial, pero para que se preparen a ver si alguno de ustedes que nos están acompañando desde sus hogares, sus oficinas, también se animan a hacer un aporte. Por favor, ¿nos dices tu nombre? Muchas gracias. Mi nombre es Esteban Muñoz, soy estudiante de Derecho de la Universidad de Valparaíso, vengo desde lejos. Y bueno, estaba pensando en la siguiente situación, sobreentiéndome un poco de lo que comentaban los profesores acerca de este aspecto sociológico de la comunidad y también de sus manifestaciones en lo público, no solo en lo privado. Bueno, muchos de los ejemplos que se me pueden ocurrir con respecto al tema que hemos tocado, pienso en instituciones privadas, pero ¿qué sucede en el caso en la acomodación, en el caso de una persona que detenta un cargo de elección popular, un cargo público, y cuyas acciones al final van a estar bajo el escrutinio público? Y por ejemplo, no sé si sea un buen ejemplo, pero el primero que se me viene a la cabeza, la Convención Constitucional, un constituyente de religión evangélica que solicita que la bandera evangélica se cuelgue en el edificio de la convención, solicitando igualdad ante la convención, porque él también puede ver que hay banderas mapuches de otros pueblos indígenas, de la comunidad LGTBI. Entonces él señala, bueno, ¿y dónde está la igualdad ante la comunidad? Que al final él representa también, según él, una comunidad que también tendría una manifestación en lo público. ¿Qué sucedería en esa situación? Porque estamos aquí ya, creo, hablando palabras mayores, porque estamos ante una persona que ejerce una función pública. Entonces yo creo que eso también lo hace un poco más complejo, sobre todo en un Estado laico. Muchas gracias. Gracias. Tenemos bastante material. Entonces, ¿hay alguna pregunta en el chat? Les pido por favor responder algo dentro de una pregunta, porque si no me relajamos. Ya. Yo ahí a Rodolfo, a Marcela, por favor un poco más para responder algo de esto, ¿ok?
favor, José Voy a Manuel. responder algunas. Escucha aquí, ahí sí. Voy a responder algunas, no puedo todas, pero hay varias que apuntan a cosas parecidas. A ver, sobre el fundamento, toda la razón, hay un fundamento que falta. ¿Por qué lo puse así? Porque, como les decía, estos productos con decir son 3 años de investigación y hay 2 artículos, por el momento y 2 más. Entonces, tuve que partir, honestamente, porque si no, no podía profundizar en ningún tema. Tuve que partir para profundizar. Esa no es más elegante que eso la explicación que tengo. Pero, respecto a la pregunta, y que salta la pregunta personal real, y creo también de Cristóbal, a ver, me parece que la pregunta sobre qué es una religión es fundamental, pero puede ser una trampa. Porque te puedes quedar los 4 años ahí. Porque, perdón que lo digo con esta palabra tan castiza, pero la religión es un animal muy raro para el Estado. El Estado no sabe cómo lidiar con la religión. No solamente porque lo precede, como dice don Raúl, sino porque tiene una serie de características que hacen que el Estado no sepa cómo lidiar con ella, o el Estado liberal, tampoco el Estado absoluto. Pero aquí no hay, el Estado se enfrenta a una realidad que es extraña, que es única. Ahora, ¿eso justifica la acomodación? No necesariamente, hay un salto lógico ahí, pero insisto, eso es parte de otra investigación, no quiero entrar ahí. Yo creo que hay argumentos, pero por supuesto es debatible. Sí me quiero quedar aquí, salta otra cosa, el tema público-privado. Yo creo que esa es una de las cosas más fundamentales, pero yo quizás no lo veo tanto como tú, Julio, de que aquí hay una laicización permanente de la sociedad. Yo creo que al revés últimamente, yo creo que lo que vemos no solamente un revival de la religión, sino que toda la política de la identidad que se llama, todo lo que decía don Raúl con el tema de los pueblos originarios, ha llevado a que hoy día este ideal francés, post-revolución del hombre, dijéramos que era el hombre, ¿cierto? Abstracto, sin religión, sin sexo, sin vida sexual, sin nada, esa cuestión ya es una cosa que está en retirada, creo. Y creo que hay sociedades que partieron antes que los franceses. Nosotros estábamos muy afrancesados, pero los ingleses nunca llegaron a eso. Los americanos difícilmente también. Entonces yo no veo que sea algo tan universal, creo yo. Y eso vuelve al tema público-privado. Por eso es tan interesante la vuelta de tuerca que hablaba la ministra acá. Esto de que yo no solo presento el tema como libertad de religión, sino también como el derecho a no ser discriminado en mi religión. Porque ahí vuelvo al tema público. En el ambiente público ya es mucho más respetado si es parte de mi identidad. Lo que es parte de mi identidad, con mi identidad sexual, con mi raza, con mi etnia, etc., hoy día sí tiene mucho más realidad. Es más fácil de aceptar, de que no esté mala, estoy inscribiendo más que ser normativo. Entonces, si tú me preguntas si yo considero que ser evangélico parte de mi identidad, yo por supuesto que tengo derecho a que la bandera ahí, igual que las otras identidades, porque no. Pero tengo que hacer ese paso. La libertad religiosa por sí misma, yo creo que no encanta ese paso. Porque queda atrapada en el paradigma más antiguo, decimonónico, del Estado liberal. La política de identidad, con todo lo malo y bueno que puede tener, no conversa muy bien con el Estado decimonónico liberal. Es un cumplimiento. Y la religión está colando por ahí. Y hay mucha gente que no le gusta, obvio, pero eso está pasando. Perdón, doy al tiro la palabra, déjenme saltar un par de cosas más. Respecto al criterio de religión, para no faltan, yo creo que, como digo, es una pregunta trampa, pero yo creo que hay dos cosas. Una, la tendencia es hacer cada vez más amplio, que los estados se dan cuenta que no son capaces de definir lo que es religión. Y cada vez que establecen requisitos, se los limitan, porque es súper difícil, digamos, establecer un límite objetivo. Pero, y esa es la salida que te da la libertad religiosa. La libertad religiosa tiene una serie de limitaciones estructurales, porque es muy individual. Pero en esto es una salida, porque si es individual, yo necesito saber si tú perteneces a una religión organizada o no para darte el beneficio de la acomodación razonable. Y no saber si tú crees eso. O sea, yo puedo ser druida. Tú puedes ser druida. ¿Ya? Ok, ahora, perdón, dos cosas más y me callo. El ejemplo Weida nuevamente. Esta mujer, ¿cierto?, que usaba la cruz en lo público. Ella es parte de mi libertad religiosa. Y no, pero no es libertad religiosa, no. Entonces, ¿por qué? Porque dice, bueno, pues si para ser cristiano necesitamos la cruz. El Estado se mete a ver lo que es cristiano o no, lo que es cristiano o no. ¿Y cuál es el argumento al revés? No, aquí, ¿por qué a mí no me permite mostrar mi identidad en público? Como si yo debería ser mujer en lo público, en oculto, quiero mostrarlo. Entonces, ¿se dan cuenta? Acá hay un cambio de paradigma. Está cambiando la forma de presentar el problema. No como el tema de los crucifijos en Alemania también. Por supuesto, exactamente. Ahora está para los satanistas. Claro. Y lo último, para no correrme, porque yo sé que no contesté varias preguntas, pero lo último para dar la palabra ya,
el tema de Gaspar, el tema de los zapatistas. A ver, yo creo que la acomodación razonable, yo me he hecho un poco fan. Tiene una cosa muy práctica, y es que la acomodación razonable nace por una petición de quien busca la acomodación razonable. Yo no puedo esperar, pregunta tuya también, que el Estado, que el juez, que la universidad me acomode. Yo tengo que pedirlo, y tengo que conversar, y tengo que negociar, y tengo que entender cuál es el costo para la universidad, no solo económico, el costo para los compañeros, el costo, digamos, porque a veces hay costo sobre el resto de las personas que se van a sentir afectadas. Entonces, por eso la acomodación razonable no es un sí o un no. Es un proceso de diálogo y conversación para llegar a un acuerdo. Y eso es lo que me gusta mucho. Que no está automática, y no es llegar y anotar, no es llegar y pedir. Termino nomás con el ejemplo de la Chile. La Chile, ustedes no sé si saben, pero tuvo un problema porque no dejó subir un avión una persona ciega, no pudo subir con su perro. Es un poco más largo el caso, la persona fue varias veces a preguntar, siempre le dijeron que sí, llegó el día de los que hubo, no le dejaron subir. ¿Y qué hizo la Chile? La Chile, después de perder en primera instancia, llamó a la persona y dijo, bueno, sentémonos, llegamos a una política para que la gente como tú, digamos, que tiene este problema, pueda dejar sin poner en riesgo la seguridad de la gente. No sé qué perro era. Pero la acomodación racional lo que hace es buscar soluciones no tan dogmáticas, como que te sientas y te enfrentas el problema concreto y te obligan y asumir parte del costo, no es gratis la acomodación racional. Tú tienes que estar dispuesto a asumir parte del costo. Ya, perdón, me callo, a ver si me callo. No, todo lo contrario. Perdona, hay una pregunta que me pareció interesante, no sé si la contestaste, tiene que ver con las personas que crecen en el club. ¿Ya? No se escucha bien. La religiosa. ¿Ah? Una persona que quiere ejercer un cargo público y quiere mostrar su identidad religiosa. A ver, ¿hasta dónde llega eso? Porque ¿cómo negocias con eso? La acomodación racional. Ya. Perfecto, la dejamos ahí en primer lugar. Vamos a darle la palabra, perdonen si no respeto el orden, pero desde acá no la veo exactamente, pero veo a la profesora Marcela Peredo, después al profesor Sergio Verdugo. Vamos, ladies first, Marcela. Hola, mucho gusto saludar a todos con mucho cariño y agradecer a José Manuel por la invitación y a todas las profesoras queridas que están ahí. Por supuesto a don Raúl, que lo vemos más seguido. Bueno, y a todos los que estamos por acá en modo online. Desafortunadamente tengo una reunión luego, entonces no alcanzaba a ir, aunque estamos cerquita. Y como decía el profesor Bertelsen, también cerca efectivamente. Felicitar primero a José Manuel porque interesante tema, eso se ve a propósito de la misma discusión que se ha provocado actualmente. Sí, quería hacerle dos comentarios. Uno, esencialmente que él parte en la introducción diciendo que él asume, y obviamente por la densidad del tema se entiende, que no hay conflicto de derechos, pero luego se refiere a la jerarquía. Tal vez, no sé, se me ocurrió mientras lo leía, que sería bueno, y tú dices que estás en contra de la jerarquización, etcétera, pero como lo presupone, hacer algún tipo de cita o nota al pie en relación al conflicto de derecho y tal, porque hay doctrinas conflictivistas, como sabemos, como la típica de Alex y etcétera, y hay otras doctrinas no conflictivistas como la de Toller, que ven la proporcionalidad desde la perspectiva de la discrecionalidad legislativa. Entonces tal vez hacer porque para la acomodación razonable y para la definición de razonabilidad, puede ser interesante saber quién ha infringido el derecho propiamente tal en su contenido en razón de la libertad religiosa. ¿Lo ha infringido el legislador porque se ha excedido en su margen de apreciación? ¿O ha habido eventualmente un real conflicto entre igualdad y libertad? No sé. Entonces tal vez tomar alguna posición en ese sentido puede ser bueno para la fundamentación de las tres soluciones. Y lo otro, que no sé, me parece súper interesante las tres alternativas, a lo mejor pensar en la idea yo sé que este principio no va de moda, pero me parece que siempre está bien porque está basado en una muy buena encíclica, a lo mejor la solución subsidiaria, ¿no? No sé si es que tú quieres cerrar el artículo en términos de dar algún tipo de posición sobre eso, en términos de que me parece que la adecuación razonable
se aplicaría en algunos casos, pero también la objeción de conciencia tiene su propio núcleo de contenido. Entonces hay casos que a lo mejor la adecuación razonable no viene al caso, por el mismo criterio de esencialidad que era el primero que tú dabas, entonces hacer como un matiz de tal vez o en qué casos sí, en qué casos no, qué sé yo, ilustrarlo un poquito, en términos jurisprudenciales, lo que tú estimes conveniente, porque tú eres el experto. Eso es todo, y agradecer, por cierto, la invitación. Muchas gracias, Marcela. Veo al profesor Sergio Verdugo y perdón, veo otra persona en la pantalla arriba, sí, después le vamos a dar la palabra. ¿Quién es? Perfecto, entonces profesor Sergio Verdugo en primer lugar y luego el profesor Figueroa. Muchas gracias. Yo ya le mandé mis comentarios por escrito a José Manuel. Ahora solamente tengo una pregunta bien específica respecto de las posibilidades que tiene la justicia constitucional, o que él ve que puede tener la justicia constitucional, para lidiar con procesos de acomodación razonable. Si uno toma en consideración las últimas críticas que hace, por ejemplo, Jamal Green y otras personas, que asumen que los procesos judiciales están basados en un litigio donde hay ganadores y perdedores, donde las posibilidades de agudizar los conflictos crecen. Entonces hay buenos argumentos para decir que no todo proceso judicial es amigable o puede ayudar a generar las condiciones para que la acomodación razonable se dé. Entonces, mi pregunta es más institucional y un poco más para obligar al profesor José Manuel Díaz de Valdés a aterrizar la propuesta normativa que él tiene pensando en la nueva Constitución de Chile. ¿Cómo debieran ser diseñados los procesos judiciales, constitucionales en particular, para que las advertencias que dan personas como Jamal Green y otros no se den y estén generándose las condiciones que puedan estimular los acuerdos a nivel de privados, de manera de que la acomodación razonable pueda ser estimulada y promovida, y que los jueces no se transformen en un impedimento o en una causa para que esa acomodación no se dé? Muchas gracias, profesor Verdugo. Profesor Figueroa tiene la palabra. Muchas gracias, un gusto saludarte, José Manuel, y verlos después de tanto tiempo. Saludo a María Pía, a don Raúl, y a quienes conozco como Cristóbal y un viejo compañero de curso, Julio Alvear. Yo me sumaría por lo pronto a dos comentarios de María Pía. Uno que es la primacía de la religión, ¿no? En la Constitución. No lo dijo así, pero en el fondo eso requiere justificación. Cuando María Pía explicaba que esto hay que justificarlo, yo me sumo a eso. De hecho, el artículo de José Manuel en esta parte no es muy claro en todas sus partes, porque el título es, ¿no? Conjugar. Pero después el objetivo, ¿no? Dice acomodar la religión en los nuevos marcos regulatorios de antidiscriminación. Y al final hay una propuesta de norma en la Constitución, ¿sí? Que pone a la religión en un lugar primordial, ¿no? Entonces, son tres cosas bien distintas. Y si va a llegar a esa propuesta constitucional, yo creo que requiere una buena justificación. Y el segundo comentario que me sumo de María Pía es que la tercera herramienta o metodología que tú sugieres, en algunos casos se parece bastante a la primera. ¿Sí? Entonces, yo no sé en qué medida se distinguen bien cuando se habla de excepciones en la tercera, en algún sentido. Además, yo diría, José Manuel, que tengo una dificultad con algunas palabras que tú usas, o algunos verbos. Conjugar, acomodar, reconciliar, ¿sí? Bueno, ¿qué significa exactamente acomodar derechos, o reconciliarlos, o conjugarlos? Y eso se vincula con algunos comentarios que se han hecho acerca de la teoría de los conflictos. Porque, de alguna manera, conjugar, o acomodar, o conciliar, tiene que ver como con delimitar derechos y hacerlo más o menos como compatible. En cambio, cuando habla de excepciones, sobre todo en la metodología número 1, ¿sí? La excepción indica cosas incompatibles, ¿sí? Bueno, esto no está permitido, esto vulnera la regla, y para permitirlo hay que exceptuarlo, ¿no? Y ahí nos tiran los conflictos, ¿sí? Y los conflictos hay primacía, no hay conjugación, ¿sí? En un conflicto de derechos algo prima, se pondera pero algo prima, ¿no? No se compatibilizan en verdad, ¿no? O prima la libertad de expresión o prima la honra, digamos, ¿no? En un caso concreto. Entonces ahí yo creo que podría ser útil en el texto ir aclarando los conceptos que va a usar, ¿no? Conjugar, acomodar o reconciliar por un lado, o derechamente el tema de excepciones,
y las excepciones tienen que ver con un conflicto que hay que resolver. Puede ser resolverse con una norma en la Constitución, una cláusula, pero ese punto. Además, la palabra excepción, yo no entiendo bien, José Manuel, cómo se usa la palabra excepción en el texto. ¿Qué es una excepción? Bueno, yo entiendo que una excepción significa que hay algo que se exceptúa, es algo que vulnera la regla. ¿Sí? Bueno, si tengo A y B y hace una excepción a B, significa que A vulnera la regla, pero lo vamos a exceptuar. ¿Sí? Pero cuando tú citas el diccionario número 16 y dice decisiones sobre la base de la capacidad de idoneidad no constituyen discriminación arbitraria, bueno, o en el caso del Código del Trabajo, el artículo 2, esto no se considera una discriminación, entonces no son excepciones, digamos, pues están permitidos, ¿sí? No vulneran la regla. Entonces veo que en el texto en varias partes aludes a una excepción cuando en rigor es un caso que no constituye una diferencia arbitraria, ¿no? O dices esto no es una discriminación. Y si no es discriminación, entonces, ¿qué es lo que hay que exceptuar, no? Yo creo que eso no pasa. Pero muy interesante tu texto, José Manuel, de todas maneras. Muchas gracias. José Manuel. A ver, para hacerme cargo de la primera pregunta, ¿hay más? ¿Hay otra más? No sé si yo vi otro profesor más. ¿Hay una pregunta más? Sí. Sí, faltaba yo. Perdón, te había visto. Por favor, adelante. Muchas gracias. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Pablo Torrealba, soy ayudante del profesor José Manuel Díaz de Valdés, así que acá parto quizá con un poco de trampa, porque colaboré en algún punto en la investigación, pero a mí me gustaría que profundizaras un poco en las dificultades que plantea esto a nivel práctico en el caso concreto de las personas que se ven afectadas en su libertad religiosa o que se sienten discriminadas, en el sentido de evitar, como decía la profesora Marisol Peña, el gobierno de los jueces. ¿Y a qué me refiero con esto? Te quiero preguntar, desde el punto de vista práctico, cuando llega un cliente y me dice, Pablo, necesito ayuda, necesito que me patrocines un recurso de protección o lo que sea, ¿qué es lo que voy a tener que probar yo? ¿Y cómo lo voy a probar? Porque una cosa es que yo diga, ok, las personas católicas probablemente puedan invocar objeción de conciencia ante la solicitud de aborto. Pero ¿cuál es el nivel de intensidad de la prueba? Porque probablemente hay personas que son observantes, que son muy mateas siguiendo las doctrinas, otras que no. No es lo mismo un laico que una persona consagrada, ¿te fijáis? Entonces, se producen estos problemas prácticos. No sé si se entiende la pregunta o queréis que aclare un poco. No, está bien. Está bien. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Ahora sí vamos a cerrar nuestro workshop de hoy con los comentarios y respuestas a las preguntas del autor del paper, el profesor José Manuel Díaz de Valdés. Voy a tomar la primera pregunta. Ahí se escucha bien. Ya, la primera pregunta es todo el cargo público versus la religión. Yo creo que hay dos formas de responder eso. La primera es que ustedes recuerdan que hace mucho tiempo hubo esta discusión de si el trabajador que entraba en una empresa dejaba sus derechos fundamentales en la puerta, se los sacaba cuando se ponía el overol. ¿Se acuerdan de ese debate? Y fue un tremendo avance decir, ¿sabes? Que cuando una persona es persona siempre y va con sus derechos fundamentales, incluso la empresa. Tenemos el preso que entra a la cárcel sigue con sus continuos derechos. Yo creo que pasa lo mismo, una persona con su libertad religiosa la lleva a todas partes, sea presidente de la República, en su casa, es parte del tema. Pero yo creo que esa es la respuesta más antigua, yo creo que la respuesta más nueva a esta pregunta sería lo que le comenté recién, es decir, si tú consideras que la religión también es un estatus, una identidad, yo creo que así como el presidente puede usar como la Elizabeth Concepto usa su atuendo mapuche, yo creo que perfectamente tú puedes usar una cruz o puedes usar, no sé, ¿cómo se llama? El kipá, judío, etc. Yo creo que hoy día eso se debe sacar más de autoridad pública. Al revés, yo creo que te da información. Sería raro que en la candidatura la persona se elija sin el kipá y de repente sale presidente y aquí está. Eso sería extraño. Yo quiero saberlo antes. Esto es parte de la identidad, parte de la persona que soy yo. Yo no veo por qué hay que ocultar la religión. Respecto a el tema que hablaba Sergio, creo que toca un poco también dos preguntas más. El tema de quién decide esto. A ver, por lo que yo investigué, la primera solución
da lugar a mucha litigación. Por eso no me atrajo tanto, a pesar de que al principio me gustaba, por la cantidad de litigación. Y la litigación esto es muy amarga. Acá hay un tema también de cómo se litiga. Esta no es una litigación amistosa, causa división y causa división social profunda. ¿Ya? No son juicios amistosos, en absoluto. Ningún juicio lo es, pero son particularmente duros. ¿Ya? La segunda también, ¿cierto? Normalmente termina en litigación. Es decir, me quieren hacer que yo haga algo, ¿cierto? Yo trato de decir que es parte de opción de conciencia, lo más seguro que llega al juez, a menos que esté muy regulada en la ley, ¿cierto? Eso es lo bueno de la 3. La 3 lo que intenta justamente es desjudicializar. Porque la 3, insisto, comienza con una petición que hace en la empresa, que no está más regulado, ¿cierto? Vamos a tratar de extenderlo, pero hoy día yo voy a un empleador, le digo, yo necesito esto para poder ser quien soy en esta empresa. Yo necesito, si soy ciego, un computador con un sistema braille especial para poder trabajar en esta empresa. ¿Cómo no lo consigo? Es que sabes que te lo puedo comprar, pero el problema que tengo, digamos, que ¿dónde te pongo? Entonces, bueno, y uno empieza la negociación. Entonces, lo bueno, Sergio, es que yo no estoy pensando en justicia constitucional al revés, estoy pensando en sacarlo de las tribunales. Y si llega a tribunales, porque puede que llegue cuando no me dicen que sí, ¿cierto? Cuando hay una negación, cuando la persona sigue insistiendo más allá de lo probable, ahí va generalmente a tribunales ordinarios, no a tribunal constitucional. Eso es un normal problema en derecho comparado. Va a tribunal ordinario, a tribunal laboral en este caso, o tribunales que vean vulneraciones de derechos fundamentales implementadas. ¿Ya? Es raro que llegue a justicia constitucional. Tu pregunta, Pablo, de prueba, difícil, realmente no lo he pensado, no lo sé, así que me pillaste, no lo he bajado a ese nivel de practicidad. Sí he visto en derecho comparado que en derecho discriminatorio en general, la prueba se ha ido relajando. ¿En qué sentido? Cuando van creando estas instituciones, por ejemplo, discriminación indirecta, se pedía prueba estadística, era una cosa muy cara, pero la normativa se ha ido relajando para dejar que los jueces utilicen otros tipos de convencimiento. Y eso se nota mucho en las directivas europeas sobre antidiscriminación. Y no se aplica solo a acomodación razonable, se aplica a discriminación indirecta. Yo diría que en general se permite mucha libertad al juez para decidir entre los medios de prueba. No hay una cosa tan tasada ni tan estricta. Y eso me lleva a la pregunta de doña Marisol. Esto de que, déjeme acordarme, el tema de el juez... Razonabilidad o proporcionalidad. Yo soy un fan en igualdad, solo en igualdad de razonabilidad. No en proporcionalidad, lo he defendido en mis papers, creo que... A ver, yo no creo que todos los derechos fundamentales sean iguales. Todos tienen cosas. La vida es distinta porque todos sabemos que no se puede limitar, porque se muere. La libertad de conciencia es distinta porque mientras esté dentro no se puede regular. Todos tienen algo distinto. Yo creo que igualarlos a todos es muy forzoso. Yo creo que una diferencia de igualdad y no discriminación es que se usa razonabilidad es mucho más útil como criterio de proporcionalidad. Porque si no, a ver, porque cada decisión estatal, cualquier decisión estatal implica una diferencia de trato. Entonces, si yo voy a justificar con ese estándar tan alto cualquier diferencia de trato, aunque no toque otro derecho, porque si toca otro derecho, yo creo que me parece que es demasiado. A mi juicio, súper discutible, lo sé, pero a mi juicio es así. Un par de respuestas más. Rodolfo, oye, Rodolfo, muy buena tu pregunta. La verdad es que no me había dado cuenta de lo liberal que fui al usar todas esas palabras. Te agradezco mucho el comentario, le da mucho más seriedad, digamos, a lo que estoy diciendo. Te encuentro toda la razón. Así que déjame verlo, no una respuesta, déjame verlo, no te puedo responder así de una, digamos. Lo que sí, y me salto a Marcela, quizás no fui claro, Marcela, yo no quise decir que no había un conflicto de derechos. Gracias por la observación, porque lo voy a aclarar. Yo digo que hay un conflicto real. No me quiero meter a las teorías conflictualistas y no conflictualistas, pero creo que hay una apariencia, si quieres, o conflicto muy fuerte entre estos dos derechos. Y lo que yo estoy tratando de hacer es cómo permitir que las personas ejerzan su libertad religiosa dentro de un marco general de discriminación. Si eso se llama excepción, como se llama generalmente en el mundo anglosajón, al modelo 1, o se llama más bien, como dice Rodolfo, algún tipo de, no sé, conjugación, o bueno, eso la verdad es que no lo había pensado, así que te agradezco, Rodolfo. Y para terminar, me queda una que quería contestar. Tú dices que la 3 y la 1 son similares. Ahí me perdí un poco. La primera, para no repetir lo que hemos hablado todo este rato, pero la primera solución es una solución legislativa en que lo que se hace, digamos que el legislador arbitra estos derechos en conflicto y encuentra una solución que puede ser más o menos parcial, puede establecer requisitos, puede aplicarse solo a ciertas áreas, puede ser más o menos intensa,
aquí hay muchas modalidades distintas. ¿Ah? Hay un estudio de la Universidad de Columbia que compara estas normas por estado, y la verdad es que son muy diversas. Pero a todas se les llama general excepción. En cambio, el mecanismo 3 no es una excepción, es una, podríamos decir, es una deducción de una nueva forma de entender la igualdad, que es la igualdad como no subordinación. Y por tanto, si tú consideras que el foco de la igualdad es siempre la igualación de grupos subordinados en la sociedad, aparecen este tipo de instrumentos como la discriminación indirecta, como la multidiscriminación y como la acomodación razonable. Entonces, la acomodación razonable puede funcionar como una excepción, pero yo creo que no necesariamente, porque es la aplicación de un principio. Entonces, suena un poco distinto, pero, insisto, lo voy a pensar un poco más. Y no quiero alargarme más, solamente agradecer. Disculpe que no haya podido responder todas sus preguntas. Me encantaron los comentarios, así que muchas gracias. Espero mejorar este texto con ellos. Y ojalá, digamos, puedan leer la versión final cuando se publique en una revista nacional o internacional. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias en primer lugar a ustedes que nos han acompañado durante este workshop, un trabajo que toca tan de cerca el corazón de la academia, que es investigar y someter los avances de nuestra investigación a los pares para recibir este tipo de inputs que nos permitan mejorar el trabajo. Así que gracias a ustedes por habernos acompañado desde Zoom, gracias a quienes han estado presencialmente hoy día y por supuesto muchas gracias a nuestra profesora comentarista, la ministra María Pía Silva, también por su interesante idea y aporte. Y solo me resta decir que el profesor José Manuel Díaz de Valdés ha inaugurado una nueva tendencia, que es la tendencia a la presencialidad, parece, en los próximos workshops, así que esperamos verlo muy próximamente en alguna otra actividad similar del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Gracias, buenas tardes. Chao a todos, que estén bien. Gracias.